En este video vamos a hablar sobre el plan alimentario promedio y las características de los grupos de alimentos. Los mensajes de las guías alimentarias y las recomendaciones en cuanto a la porción de cada grupo de alimentos que se debe consumir se calculan a partir de un plan alimentario promedio. Para la elaboración de este plan alimentario promedio, del cual van a derivar todos los mensajes de las guías alimentarias, se tomó como unidad de consumo a la mujer adulta. Por lo tanto, después, cada una de esas porciones que se recomienda se debe ajustar según edad y niveles de actividad física. Esto es como muy general a nivel poblacional. Este plan alimentario promedio tiene como objetivo servir como base para calcular las porciones adecuadas y que son también ideales para consumir en lo que es el día a día de un grupo de alimentos. Las porciones en general reflejan los mensajes que se dan a la población. Bueno, entonces en lo que refiere a la fórmula sintética, que es la distribución del total de kilocalorías en los distintos macronutrientes, lo que se tomó como el valor calórico total es 2.000 calorías, es decir que según las guías alimentarias, una mujer adulta sana promedio debe consumir 2.000 calorías diarias y después se distribuye en lo que es la selección de alimentos y los alimentos opcionales, es decir, se deja de esas 2.000 calorías un margen de seguridad para lo que son el consumo de alimentos opcionales, que la persona que quiere lo puede consumir y la persona que no quiere no lo consume. Entonces, en cuanto a hidratos de carbono, se calculó un 44,7%, lo que son 894 kilocalorías, siempre priorizando el consumo de hidratos de carbono complejos. En lo que refiere a proteínas, un 15,7% del total de calorías, y en lo que refiere a las grasas, un 26,1%, que son 522 calorías. Para lo que es el alimento de consumo opcional, se reservan aproximadamente 270 kilocalorías, que es como para la persona que se quiere dar un gusto diario. Entonces, en lo que refiere a la selección de alimentos, lo que se calculó es el peso en gramos para después poder establecer las porciones y las recomendaciones en medidas caseras. Entonces, por ejemplo, de leche y yogur se recomiendan 500 centímetros cúbicos, más de queso fresco 30 gramos, es decir, para cubrir la recomendación de calcio. Luego también en lo que es el huevo se calculó una recomendación de 25 gramos, las carnes 130 gramos, hortalizas 400 gramos diarios y frutas 300 gramos diarios. Los feculentos se calcularon cocidos, es decir, todos los que son los cereales ya se calcularon con el peso cocido, entonces son 250 gramos, que difiere mucho de lo que es el peso en crudo. Y por último, para los aceites, las semillas y los frutos secos se calcularon 30 gramos diarios. En lo que refiere también a la selección de estos grupos de alimentos, tenemos que tener algunas pautas en cuenta que nos van a generar también una opción más saludable cuando elaboremos, por ejemplo, un menú. En lo que refiere al primer grupo, el de leche, yogur y queso, remarcar la importancia de que se cambió el nombre, que no es más lácteos y que entonces en este grupo no se va a incluir la manteca ni la crema de leche, como para no generar una confusión. También remarcar la importancia de que siempre sean descremados, porque tienen menor cantidad de grasa. No quiere decir que tenga un mejor perfil de grasa, pero sí tiene una menor cantidad, por lo tanto tratar de no elegir las variedades enteras. Y en la parte práctica también se puede incluir, por ejemplo, para reemplazo de alguna de las porciones diarias recomendadas, algunos postres de leches caseros. Con respecto al grupo de las carnes y huevos, recordar que en general siempre se debe priorizar el consumo de pescado, tener en cuenta que en primera instancia se recomendaban 150 gramos de carnes y 25 gramos de huevo, que sería media unidad, pero en la parte práctica esto se puede modificar bastante, se puede disminuir la cantidad de carne a 100 gramos, por ejemplo, e incorporar por día una unidad de huevo. Es decir, se pueden hacer este tipo de reemplazos. Recordar que en este grupo también vamos a encontrar un alto valor en lo que son las proteínas y que vamos a encontrar también grasas que en lo posible pueden llegar a ser insaturadas si se consume pescado, pero también saturadas si se consume mucha cantidad de carnes rojas.
Entonces, en lo que refiere a la grasa, siempre que se pueda elegir cortes magros que tengan menos de 7% de grasa, pero eso no queda limitado ahí, sino que también el mensaje nos indicaba retirar la grasa visible, por lo tanto también se pueden seleccionar algunos cortes donde se pueda fácilmente retirar la grasa y también hacer hincapié en lo que es este grupo de alimentos en elegir métodos de cocción que sean saludables, es decir, horno, vapor, parrilla y evitar lo que es frito. En el grupo de frutas y verduras, entonces sumando las dos recomendaciones, tenemos que consumir aproximadamente 700 gramos diarios de este grupo de alimentos. En el grupo de la papa, pan y pastas, recordar que es un grupo bastante amplio. Lo que se hizo fue sacar otros derivados que puedan llegar a prestar a confusión. Entonces lo que se recomienda, por ejemplo, es el consumo del pan para el desayuno y la merienda, y se evitan las galletitas, que después también se pueden dar como reemplazo, pero que nunca deben ser la primera opción. También en este grupo se acordó incluir lo que son las hortalizas feculentas, como serían la papa, la batata de choclo y la mandioca, y remarcar la importancia de que los cereales sean, siempre que se puedan, integrales y aumentar el consumo de las legumbres. Y por último, en lo que es el grupo del aceite, las semillas y los frutos secos, se agrupan en este último grupo los que tienen, digamos, grasas que tienen buen perfil nutricional, priorizando siempre el uso del aceite, porque quizás es el que la mayoría de la población utiliza, y teniendo como opciones de reemplazo las semillas y los frutos secos. Es decir, si yo a una ensalada le agrego frutos secos y semillas, no le puedo agregar el aceite porque si no ya estoy duplicando la porción recomendada. Con respecto al grupo de alimentos de consumo opcional, lo que se remarca es que, a diferencia de los demás alimentos que están incluidos en los mensajes y en las gráficas de las guías alimentarias, este grupo de alimentos justamente es de consumo opcional. Es decir, no tiene una recomendación única, sino lo que hacen las guías alimentarias es fijar valores máximos en lo que refiere a su consumo para poder orientar y educar a la persona o a cualquier destinatario de las guías alimentarias en elecciones que sean más saludables, siempre priorizando por sobre estos alimentos de consumo opcional a los alimentos que están incluidos en los mensajes de las guías, como por ejemplo las frutas y las verduras, y dejando esto como para justamente un consumo opcional o optativo. Este grupo entonces se va a denominar de consumo opcional, ya que dentro de las 2.000 kilocalorías que están recomendadas por unidad de consumo, van a representar el 15% de las calorías totales, que serían aproximadamente 300 kilocalorías. Eso es lo que una persona puede consumir de este grupo de alimentos. También se acordó que dentro de este grupo se iban a incluir alimentos grasos como la mayonesa, la margarina, la manteca, la crema de leche, las grasas que son sólidas de animales. También se incluyen en este grupo los azúcares libres, como las bebidas azucaradas, los dulces, las mermeladas, los snacks. También se van a incluir, obviamente, las infusiones azucaradas, alfajores, galletitas, chocolates, golosinas. Es decir, que incluye un amplio grupo de alimentos donde no es lo importante solo las calorías, sino que en general tienen un alto contenido de grasas trans o saturadas, o sodio o azúcares libres que se sabe que están relacionadas con el aumento de algunos tipos de enfermedades. En general, entonces, podríamos decir que los alimentos de este grupo son de baja calidad nutricional en comparación con los otros alimentos que decimos que son protectores, porque la mayoría nos aportan nutrientes esenciales, o sea que sí o sí necesitamos consumirlos. Por lo tanto, este grupo de alimentos sabemos que es muy consumido por la población. A nivel epidemiológico decimos que la población argentina tiene alto consumo de grasas saturadas, sodios y azúcares libres. Por lo tanto, la idea de las guías no es estimular su consumo, ni siquiera prohibirlo, sino limitarlo y que la persona pueda elegir la opción correcta, limitar la porción y la frecuencia del consumo. Relacionados con este grupo de alimentos de consumo opcional,
vamos a hablar del procesamiento de los alimentos. Los patrones que tenemos hoy por hoy de consumos alimentarios van modificándose con el tiempo y también los alimentos se van adaptando a las nuevas necesidades que tiene la población. Entonces tenemos productos que están apoyados por estrategias lógicamente de marketing y de publicidad que favorecen el desplazamiento del consumo de otros productos que quizás sí tienen un tiempo más importante en lo que es el procesamiento o la elaboración, ya que se realiza en casa. Entonces, con el tiempo se van desplazando el consumo de frutas, verduras, granos que sean integrales, hacia alimentos que están más elaborados en respuesta justamente de las necesidades del nuevo consumidor. Lo que nosotros tenemos que pensar o relacionar es justamente qué sucede a nivel epidemiológico con el aumento del consumo de estos alimentos o cómo se desplazan a esos que mencionamos que eran alimentos protectores. Este tipo de alimentos que son procesados tienen diversas denominaciones que seguramente habrán escuchado, como por ejemplo alimentos industrializados, procesados, comida chatarra, que en general lo que tienen es un procesamiento industrial que lo que busca es que el alimento natural pueda ser más, durar más tiempo almacenado. Es decir, una de las características es que este tipo de alimentos se pueden conservar durante mucho tiempo, pero justamente en ese proceso industrial que se realiza hay que ver qué características pierde o qué nutrientes pierde el alimento al ser refinado o procesado y cuáles gana, porque muchas veces en el proceso de producción se le agregan conservantes, por ejemplo, que aportan sodio a un alimento que quizás no lo tenía en grandes cantidades. El concepto de alimentación saludable no solo se refiere al consumo exclusivo de determinado tipo de alimentos que son sin procesar, sino que también hay que ver hasta qué punto esos alimentos fueron procesados. Por ejemplo, no es lo mismo una verdura que se comercializa congelada a, por ejemplo, una bolsa de papas fritas o una bebida azucarada. Es decir, difieren mucho en la calidad nutricional y el nivel de procesamiento que tiene ese alimento. El procesamiento como tal no es en sí el problema, sino la naturaleza o la finalidad que tiene ese procesamiento. Los procesamientos pueden ser pequeños o pueden ser a tan gran escala que se pierde básicamente toda característica que tenía el alimento de origen natural. Bueno, según el nivel de procesamiento que tengan los alimentos, se pueden distinguir o agrupar en 3 grupos. En el primer grupo irían los alimentos o procesados o mínimamente procesados. La característica que tienen los alimentos que están en este grupo es que puntualmente no cambian mucho lo que son sus características nutricionales en lo que refiere en comparación con el alimento original, ya que las técnicas de procesado incluyen, por ejemplo, el lavado, la limpieza, el fraccionamiento, es decir, que son técnicas de procesamiento que uno puede realizar muchas veces en una cocina o en su casa. El propósito generalmente del procesamiento en este grupo es extender la duración de los alimentos frescos o naturales para posibilitar de alguna manera su almacenamiento. Entonces, en este grupo podemos incluir a todas las hortalizas, a las frutas, que en general tienen un mínimo procesamiento antes de llegar al mercado. Lo mismo nos sucede con algunos cereales o granos, con las legumbres, es decir, este grupo es el que menor cantidad de procesamiento tiene. En el grupo 2 pondríamos a los ingredientes procesados o culinarios o para la industria alimentaria. La característica que tienen los alimentos que están en este grupo es que en realidad son alimentos del grupo 1 que tienen un procesamiento donde se extrae y se concentra algunos de sus componentes para poder utilizarlo como aditivo culinario. En general, los procesos que se utilizan en este grupo son el de trituración, la molienda, el refinamiento, el tratamiento con enzimas, para poder utilizarlo, por ejemplo, como aditivos, y la combinación de muchos de estos procesos industriales es muy frecuente. El propósito entonces es convertir alimentos que son naturales en ingredientes culinarios que luego se utilizan
en la preparación de otros alimentos que son del grupo 1. Como ejemplos, en este grupo podríamos citar a los que usamos justamente como ingredientes en preparaciones culinarias, como por ejemplo las grasas, los aceites, el azúcar, los endulzantes, las harinas y los almidones. Y también incluiríamos, por ejemplo, en este grupo a la sal. Una de las características que tiene puntualmente un alimento que puede estar en este grupo es que son tan refinados que son despojados de la mayoría de sus nutrientes y aportan principalmente solo calorías. Y a excepción del azúcar, además, propiamente tienen la característica de que no se consumen solos, por eso se los llaman ingredientes culinarios, es decir, son refinados para utilizar luego como ingredientes y adicionar a otro tipo de alimentos. Y el último grupo, que tiene quizás un nivel de procesamiento más alto que los anteriores, es el grupo de los productos alimentarios que son ultraprocesados. Este tipo de procesamientos combina muchas veces alimentos que estaban en el grupo 2, es decir, que ya fueron procesados, con pequeñas o ínfimas cantidades de alimentos del grupo 1, que son los que mínimo procesamiento tienen. Muchas veces ni siquiera incluyen alimentos del grupo 1, es decir, de los que son más naturales, sino que los imitan, por ejemplo, en su sabor y su textura. El propósito de, en general, la industria cuando se fabrican ultraprocesados es generar productos que sean durables, que sean accesibles, prácticos y que sean atractivos para el consumidor. Entonces son productos que en general están listos para consumirse o listos para calentarse y luego ser consumidos. Algunos de estos productos en general van destinados a mejorar las características microbiológicas de productos naturales, es decir, hacerlos durables en el tiempo, que puedan ser transportados inmensas distancias, ser bastante apetecibles, es decir, tienen resaltadas muchas veces las características organolépticas y que con frecuencia todas estas características generan en la población un hábito de consumo que es muy frecuente. En este grupo, entonces, de los ultraprocesados se pueden incluir dos tipos de alimentos. Por un lado, las bebidas gaseosas y los productos de copetín, que pueden ser dulces o salados, que en general muchas veces tienen gran cantidad de saborizantes. Y también, por otro lado, tenemos los productos que necesitan una cocción y están listos para el consumo, que son los prepreparados, que también en muchas ocasiones tienen grandes cantidades de conservantes, saborizantes, texturizantes. En general podríamos decir que tanto en los alimentos como bebidas que son ultraprocesados, utilizados con una frecuencia de consumo alta, son la causa dietética principal del incremento de la obesidad y el sobrepeso en lo que se refiere a toda la población, es decir, a nivel mundial. Por lo tanto, lo que se busca en las guías alimentarias no es prohibir su consumo, sino educar para un consumo responsable donde la persona pueda llegar a entender la cantidad que puede consumir de este tipo de alimentos con una frecuencia diaria. Bueno, y con esto terminamos un poco los lineamientos de las guías alimentarias para la población argentina. Nos vemos en la siguiente clase.